acerca de la segunda venida de Cristo al mundo. Estamos hablando de el Día del Señor. El Día del Señor es un evento que está compuesto por 3 eventos que van a irse dando uno a uno, separados por un poco de tiempo. El Día del Señor está compuesto por el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, nuestra reunión conjunta con Él, decimos los salvados, la Iglesia. El segundo evento es la ira de Dios sobre el mundo. El mundo va a tener que soportar los juicios, la ira de Dios, los 7 sellos, iniciando con el primer sello desatado en los cielos, ya con la Iglesia toda arrebatada en los cielos. Ahí es el Cordero el que desata el primer sello. Esa es la aparición al mundo entero del Anticristo, el hombre de pecado. El segundo sello, Dios, el Cordero como inmolado, en presencia ya de la Iglesia arrebatada en los cielos, quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Es el caballo bermejo, el segundo jinete. El tercer sello desatado, la hambruna en todo el mundo, escasez mundial. 2 libras de trigo por un denario. Es decir, 2 libras de trigo hoy en día, en Chile, todavía, que es un kilo de trigo, puede costar entre 200, 300 pesos si se compra a granel. Pero un denario es el sueldo diario de un jornalero, el sueldo mínimo dividido en 30 días. 12.000 pesos chilenos, más o menos. Lo que cuesta 300, costará en ese tiempo 12.000. Si es que el producto está disponible, si es que se halla el producto disponible en el mercado. O sea, 40 veces más caro de lo que hoy en día cuesta algo, ¿verdad? El cuarto sello desatado, Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Versículo 7, 8, es la mortandad de un cuarto de la población mundial. Es el jinete amarillo, o el jinete que monta un caballo amarillo. Todo eso lo está haciendo el Señor en los cielos. El cuarto sello. El jinete que tiene por nombre muerte, está montado sobre un caballo amarillo. Dice que le ha sido dada una espada, tiene por nombre muerte ese jinete, y el Hades le seguía. El infierno, el Hades, traga a todas las víctimas de este jinete. Un cuarto de la población mundial es vaciada de la tierra y enviada al infierno. Todo lo hace Cristo desde los cielos. Luego viene el quinto sello, cuando ya empiezan a verse la primera oleada de mártires de la tribulación. No son la iglesia, son personas que nunca se arrepintieron, nunca creyeron en el Evangelio, nunca fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nunca lo recibieron. Se quedaron cuando ocurrió el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que es nuestra reunión conjunta con Él, y tuvieron que atravesar este periodo espantoso de ira, de juicios, y ellos tendrán que oponerse al anticristo, creer y predicar el evangelio del reino, ya no el evangelio de la gracia, el que yo estoy predicando ahora. La gracia de Dios, que tú eres salvo creyendo en el evangelio, aplicando fe tuya al evangelio y recibiendo la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe de ustedes. Ustedes tienen que creer para hacer válida la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esos son los del quinto sello. Cuando dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7, 8, 9, dice, vi cuando se abrió el quinto sello, ahí el quinto sello es desatado, dice el apóstol Juan en la revelación que Dios le da, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, tiene que completarse el número.
Nosotros vemos que la primera oleada de los mártires, que van a estar siendo víctimas del anticristo, está en Apocalipsis capítulo 7. En la segunda mitad del capítulo, cuando el apóstol Juan dice, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda lengua, pueblo y nación, ¿ya? Diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estas personas? Es extraño este grupo de personas. La iglesia está siendo contemplada en los cielos, está siendo esperada la iglesia en los cielos. Pero ¿y estos? ¿Quiénes son? Son extrañas este grupo de personas. ¿De dónde vienen estas personas? Le dice el anciano a Juan en Apocalipsis capítulo 7. A partir de la mitad del capítulo 7. Y resulta que la iglesia está siendo esperada en los cielos, la iglesia. El Señor dijo a la iglesia, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Oh, yo estoy esperándolos a ustedes en los cielos con los brazos abiertos. Pero ¿y estos? Estos que están vestidos de ropa blanca de Apocalipsis 7, ¿de dónde son? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han salido? Le pregunta el anciano a Juan. Y Juan responde, Señor, tú lo sabes. ¿Quiénes serán estas personas? Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. No son la iglesia. No, la iglesia fue arrebatada para no ser parte de la tribulación, no vivir la tribulación de la tierra. Pero ¿y estos se quedaron? No, ellos de alguna manera nunca se arrepintieron. Nunca reconocieron el estado en que estaban ante Dios. Tampoco nunca creyeron que Cristo les había dado inimputabilidad penal para sus almas pecadoras, o lo que es lo mismo, vida eterna. Nunca creyeron en el Evangelio. Hay que tener presente las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio en la tierra, que están en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda persona que no se arrepiente y que no cree en el Evangelio no es salva. Solamente cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados y así le dejó inimputable penalmente, que por ningún pecado que él cometa aquí en la tierra su alma será condenada a la muerte, porque es simple, porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de él y por todos los pecados de él fue Cristo, ha quedado inimputable penalmente. Esto no significa que no va a recibir las consecuencias por pecar. Ley de la siembra y la cosecha de Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hay una consecuencia terrible al pecar, aquí en la vida. Enfermedades, angustias, vergüenzas, debilitamiento del cuerpo, incluso hasta la muerte física. Pero cuando se peca, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nunca más la consecuencia es penal para el alma. Hay inimputabilidad penal para el alma lograda por Cristo en la cruz. Hay que creer en el Evangelio, hay que creer que Cristo en vez de ti murió por tus pecados. Y así te dejó inimputable penalmente a tu alma pecadora, a mi alma pecadora. Esto es el Evangelio, que Dios manda creerlo, para que se haga efectiva la inimputabilidad penal para aquel que cree, y para que esa persona reciba el Espíritu Santo, sea sellada con él. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio, este es el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por los que cometeremos toda nuestra vida, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, tú tienes inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Nunca más condenada a la muerte, por ningún pecado que cometas. Si Cristo murió por mis pecados, igualmente, tengo inimputabilidad penal para mi alma pecadora. Por ningún pecado que yo cometa en esta vida, mi alma será condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo. Salvación, vida eterna, significa para el alma. Inimputabilidad penal para el alma pecadora en el aspecto judicial. Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, entonces tendrás que pagar tú por tus pecados. Como no habrás creído que ya Cristo pagó por tus pecados, los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, ¿no lo habrás creído? El que no creyere en el Evangelio, dijo Cristo, será condenado.
Marcos capítulo 16, versículo 16, al final del versículo. Cristo no dijo, el que fuera un pecador será condenado. El que no estuviera guardando santidad será condenado. El que no estuviera guardando los mandamientos será condenado. El que no fuera una persona buena será condenado. No, nada de eso. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Es decir, el que no creyere que yo ya le di vida eterna. Sí, porque cuando Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, nos dejó inimputables penalmente. El pecado se condena con la muerte del alma. Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó. Tienes que creerlo. Es por eso que el Señor prometió el Espíritu Santo, que es la tercera parte de la Trinidad de Dios. Que todo aquel que creyera en el Evangelio, el Espíritu Santo vendría a morar en él. Esa persona sería sellada con el Espíritu Santo. Sería bautizada en el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos en Hechos 19:2 y les dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Muchas personas dicen creer, pero de la boca para afuera. Pero no han creído. Y Dios, que conoce los corazones, el hombre se puede engañar a sí mismo, puede engañar a los demás, puede decirle a la gente que ha creído, yo creo, pero solamente Dios conoce los corazones. A Dios no se le puede engañar. Solamente cuando Dios entiende que tú has creído, que cuando tú cometes pecados, nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno, es decir, que la salvación de Cristo no se pierde por pecar. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por todos los pecados que tu alma los cometerá, estando tu alma incorporada en este cuerpo de carne, donde el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículos 23 y 25, que está la ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿cierto? La ley del pecado que está en nuestros miembros. Si tú no crees que cuando pecas nunca más eres condenado a la muerte de tu alma, si tú no crees, serás condenado, porque estarás llamando a Dios un mentiroso. Dios Padre dijo que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Ahí está el testimonio del Padre, el Padre Celestial. Ahora el testimonio de Cristo, Dios Hijo. 10:28 de Juan. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, Dios Hijo y Dios Padre, que no mienten, nos han dicho que nos han dado vida eterna. Que cuando Cristo murió por tus pecados, ha dejado inimputable penalmente tu alma. Que cuando tu alma peca, nunca más tu alma tiene que ser condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que por amor a tu alma, en vez de tu alma, fue condenado a la muerte, y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Tienes que creerlo porque es la verdad. Si no lo crees, serás condenado, porque esto es el Evangelio. Hay muchas personas que dicen que han creído, pero todavía siguen dependiendo de ellos mismos. Ellos dicen, si yo peco, pierdo la salvación. Si yo no guardo santidad, me voy a quedar. Me voy a ir al infierno cuando muera. Si no soy una buena persona, si no hago, si no dejo de hacer. Y resulta que ya Cristo nos salvó. Y esa salvación ha quedado totalmente consumada cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Consumado es, dijo Cristo antes de entregar su espíritu. Padre, lo que tú me encomendaste, poner mi vida en vez de la vida de las almas de los seres humanos, lo he consumado, ya lo he hecho. Así dijo Cristo antes de ir a la cruz del Calvario, en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder único, nadie más lo tiene. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11. Pero en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre Celestial le encomendó a su Hijo hacer? Poner su vida en la cruz del Calvario, en vez de la vida de tu alma. Para él ser condenado a la muerte, en vez de tu alma. Tu alma tiene existencia eterna. Un pecado tuyo, independientemente de los demás pecados que pudieras cometer en esta vida, le impiden la vida eterna a tu alma. Tu alma tiene existencia eterna. Después de morir, tu alma parte a la eternidad, pero solamente a uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma. Existencia eterna en estado de vida eterna para tu alma, o existencia eterna en estado de muerte eterna para tu alma. Pero de que tu alma va a seguir existiendo eternamente, 100% que sí.
100% que sí. En Eclesiastés 3:11 leemos que Dios ha dado eternidad al corazón de los hombres, es decir, al alma de los hombres. Ahora, si tú no crees que Cristo te salvó en la cruz del Calvario, no crees que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados, entonces tú pagarás por tus pecados. Lo advirtió el Señor Jesucristo en Juan 8:24 a los incrédulos, diciendo: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy tu Salvador, el que ya te salvé, el que ya di mi vida en vez de la tuya, el que ya morí en vez de ti, el que ya pagué toda tu deuda, te di vida eterna, para que cuando peques nunca más tengas que pagar con la muerte de tu alma por tus pecados. Inimputabilidad penal para tu alma pecadora, lo que es lo mismo, vida eterna. Si no creéis que yo ya te he salvado en la cruz, si no creéis que yo ya pagué toda tu deuda, para que cuando ahora en esta vida tú cometas pecado, nunca más seas condenado, seas inimputable penalmente. Si no creéis esto, entonces haces inválida la salvación que yo consumé por ti. Ahora tú tendrás que pagar por tus pecados. Como no habrás creído que yo te los pagué en la cruz, los pagarás tú. Eso es lo que está advirtiendo el Señor en Juan 8:24. Ahora estamos hablando del evento de la venida de Cristo al mundo, la segunda venida. Estamos hablando de lo que van a tener que atravesar los mártires, que no serán la iglesia, los mártires. Siempre el Señor ha simbolizado este evento. En Mateo capítulo 24 el Señor dice: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Enoc fue arrebatado al cielo para no ver muerte. Y luego 8 personas tuvieron que atravesar el juicio en un arca, y el resto de los seres humanos perecieron anegados en agua. ¿Cómo tenemos que ver esto nosotros? La iglesia que está pisando hoy la tierra es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Y Enoc fue séptimo desde Adán. El mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, de todo el mensaje que Dios le da a su iglesia, a la única iglesia a la cual el Señor les dice: he aquí yo estoy a la puerta, es a la iglesia séptima, a la nuestra, la que hoy está pisando la tierra. Esa misma expresión, a las puertas, se lo dijo el Señor a los judíos en Mateo 24. Los judíos, entendiendo que ya el Señor no venía a reinar hace 2000 años atrás, sino que Él iba a ser muerto en la cruz del Calvario, porque los judíos le dijeron maravillados al Señor: Señor, mira el templo, mira los quiciales del templo, mira sus ventanas, sus pórticos. El Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos del Señor quedaron tristes. Ahí entendieron que no era el tiempo de Cristo venir a reinar. Entonces, aparte, el Señor le preguntaron ya en el monte de los Olivos: Señor, lo tomaron aparte, le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de estas cosas, de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Que el templo va a ser derribado, porque tú dijiste: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas que le hacen los discípulos al Señor. Los discípulos eran judíos, y se está hablando de la venida de Cristo al mundo, al templo, a reinar, a los judíos. Aquí la iglesia no está involucrada en estas respuestas, en estas preguntas. Todavía la iglesia no había surgido todavía. Todavía Cristo no había muerto por nuestros pecados en la cruz. Todavía Cristo no le había encomendado al apóstol Pablo predicar el evangelio a la iglesia de los gentiles. Todavía no. Todo esto es relativo a los judíos. Todo Mateo 24 es estrictamente dicho en relación a los judíos. Y el Señor le dice, le empieza a responder todas las señales que se habían de dar para que ellos la vieran, los judíos, y entendieran que Cristo iba a venir prontamente por ellos. Una de las grandes señales que el Señor le da a los judíos, y que tenemos que todos los seres humanos poner mucha atención, es respecto de Israel. La nación de Israel es simbolizada como la higuera. Uno tiene que ir a los libros bíblicos del Antiguo Testamento y encontrar ahí que la higuera es Israel. Está simbolizada siempre Israel como la higuera. Tenemos nosotros esta profecía que el Señor dio. Mateo 24, versículos 32 en adelante. El Señor le dice a los judíos: de la higuera aprended la parábola. O sea, miren a la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola.
El Señor les dijo a los judíos, discípulos de Él, ¿veis todo esto? El templo, el patio, los portales del templo, ¿veis el templo? El templo de Herodes. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense ustedes que en la profecía de las 70 semanas, unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, Daniel estaba recibiendo una revelación de parte del ángel Gabriel, es decir, de parte de Dios. Y respecto del reinado milenial de Cristo en la tierra, reinando en su trono en Jerusalén, el ángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Coronar a Cristo mundialmente como Rey de reyes y Señor de señores en todo el planeta Tierra, en todo el globo terráqueo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas en total. Falta una, porque le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí le está hablando de 7 semanas y 62 semanas. Dice en el versículo 26 de Daniel 9, dice, y después de las 62 semanas, transcurridos las 7 semanas y 62 semanas, transcurridos 69 semanas, es decir, unos 434 años, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es por eso que Cristo estaba diciendo, ¿veis todo esto, el santuario, el templo? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos debieran haber entendido esta profecía, mas no la entendían. Estaban en ignorancia todavía. Y dice, y el pueblo, ese era el imperio romano, estaba siendo aludido ahí el imperio romano, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El general Tito Vespasiano, 70 años después del nacimiento de Cristo, o sea, unos 37 años después de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, vino y destruyó la nación de Israel, le provocó la muerte nacional a Israel. Todos los hijos fueron esparcidos por el mundo. Eso es lo que se conoce como la diáspora de la nación de Israel. Esparcidos los judíos por todo el mundo. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Antes de ir a la cruz, a sus 33 años, el Señor le dice a los judíos, ¿veis todo esto, el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos hablando 2000 años atrás, ¿verdad? Pero la profecía decía, y el pueblo, ese es el imperio romano, el que destruyó el templo, el santuario, y le generó la muerte nacional a Israel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro. Ese príncipe es la bestia, que hoy está en el abismo. Pero de eso no me voy a referir ahora. Entonces los judíos estaban bastante ignorantes respecto de lo que había sido escrito en las profecías. Bueno, los judíos le dijeron al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas de que el templo sea destruido? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, dándonos a todos los seres humanos del mundo salvación de que nosotros tuviésemos que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados que cometen nuestras almas, de esa salvación, y que esa salvación se invalida al no creerla. El que no creyera en el Evangelio será condenado, irá al infierno después de morir físicamente. A los 33 años, el general Tito, 37 años después de que Cristo murió a los 33 años de nuestra historia, desde el nacimiento de Cristo, a los 70 años después del nacimiento de Cristo vino el general Tito y arrasó con Israel, le generó la diáspora. Eso no lo sabían todavía los judíos, no habían pasado por ese evento todavía. Entonces el Señor le dice, de la higuera aprender la parábola, en Mateo capítulo 24, versículos 32 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué había que aprender de la parábola de la higuera? Porque la higuera iba a ser seca, iba a venir Tito Vespasiano. El Señor ya lo sabía ya. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que está siendo descrito en Mateo 24, que es propio de la tribulación de 7 años, conoced que está cerca, a las puertas. Es la misma frase que el Señor usa respecto a la iglesia séptima. En Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la séptima iglesia, a la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta, estoy a las puertas. Eso se lo está diciendo única y exclusivamente a su séptima iglesia.
Y aquí también ocupa las mismas palabras, la misma expresión el Señor a los judíos. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros tenemos que entender que cuando se dice no pasará esta generación, se está hablando de la generación que nace juntamente con el reverdecer de la higuera, cuando Israel volviera a ser nación. Eso ocurrió en el año 1948, el 14 de mayo. Es decir, el año 1949, los israelitas volvieron a poblar la tierra baldía, que quedó ahí, la tierra de Canaán, el ombligo del mundo. De ahí en adelante nosotros tenemos que contar los años. El Señor dijo, no pasará la generación que nació el año 1949, en adelante, 48, 49, que hoy tiene 73, 74 años, hasta que toda la tribulación de 7 años termine. ¡Wow! Impresionante. ¿Estaremos cerca de que Cristo venga? Muy cerca. Ahora, el Día del Señor, como dije, está integrado por 3 eventos, uno tras otro. Son 3 eventos. Uno es el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo para ser librada de la ira venidera, ser librada precisamente de los 7 años de tribulación. Luego, los juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios, de Apocalipsis capítulo 16. Los 7 sellos comienzan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, con la aparición del anticristo al mundo entero. Las 7 trompetas comienzan en Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. Y las 7 copas llenas de la ira de Dios, que destruye casi todo el mundo, están en Apocalipsis capítulo 16. Ahora, nosotros tenemos que registrar las profecías bíblicas, poner atención. En Génesis 6:3, instantes antes de Cristo destruir con un diluvio al mundo entero, Él dice unas palabras tremendamente importantes que son muy proféticas. Dice el Señor, no contenderá con mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, más serán sus días 120 años. Cuando uno pone atención a ese número, 120 años, y lo compara con toda la Biblia, entiende perfectamente que no son 120 años normales. No estaba refiriéndose el Señor a la vida de un ser humano en la tierra, que desde que naciera hasta que muriera iba a tener un tope de 120 años. No, en manera alguna. No, porque resulta que todos los descendientes del arca de Noé vivieron mucho más que 120 años. Hay una francesa que murió en el año 1990, murió a los 123, 124 años. Hay mucha gente que ha vivido más de 120 años. De hecho, Abraham murió a los 175 años. Muchos años después de que Cristo dijo eso, el Señor dijo eso en Génesis 6:3. Tampoco uno tiene que entender que estos fueron un tiempo en que Dios le dio de misericordia a la gente prediluviana para que ellos entraran al arca. No, porque claramente la Biblia dice que a los 500 años Noé empezó a construir el arca y a los 600 años de la vida de Noé, Génesis 7, vino el diluvio. No, tampoco calza eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice serán sus días 120 años? Cuando uno lee la Biblia, en el libro de Levítico, se da cuenta que hay un año jubilar. Ese año jubilar es 50 años. Si tú multiplicas 120 por 50 años, te da 6.000. Si tú lees Génesis capítulo 1, el día 6 fue cuando fue creado el hombre. Y el día 7, ahí es el reposo de Dios. Siempre el 6 es el día del hombre y el 7 el día del Señor, el día de Dios. Siempre Dios se encargó de dejar el número 7 bien consignado en la Biblia, como un número que completa un proceso iniciado. Por ejemplo, cuando Dios mandó al pueblo de Israel obedecer el día de reposo, es el día 7. Guardaréis el día de reposo, se lo dio como ley al pueblo de Israel, el día 7. Cuando Dios mandó a Israel rodear la ciudad de Jericó, dijo Dios que tenían que durante 6 días rodear la ciudad una vez. Y al día 7 rodear 7 veces y los muros caerían. Y en efecto ocurrió. 7. Vino Naamán el sirio, que tenía lepra, a consultarle al profeta Oseas, al profeta Eliseo, para poder sanar. Eliseo le dijo, tienes que zambullirte 7 veces en el Jordán. Eliseo se zambulló la 7ª vez y su lepra desapareció. 7. Siempre el 7. Dios mandó al sumo sacerdote entrar una vez al año al lugar santo, al lugar santísimo, pero tenía que llevar la sangre de la expiación.
y rociar 7 veces sobre el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote, una vez al año, rociaba la 7ª vez, los pecados del pueblo quedaban expiados. El 7, el tiempo en que Dios ha determinado de la ira, la semana número 70 del profeta Daniel, son 7 años. No 6, no 8, 7 años. 3,5 y 3,5. La semana número 70 del profeta Daniel. El cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras, de los años, son 7 iglesias. 7. La 7ª iglesia completa el cuerpo espiritual de Cristo. Siempre el 7 en la Biblia. Nosotros tenemos que contabilizar desde Adán, que nació y murió a los 930 años, Génesis 5:5, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, a sus 33 años, 4.000 años exactos. Es cosa de contar las generaciones desde Adán hasta los padres de Jesús, José y María. Los 4.000 años están simbolizados en toda la Biblia. En el evento de la resurrección de Lázaro, a propósito, el Señor se demoró 4 días para resucitar a Lázaro. De hecho, María le dijo al Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lázaro había muerto, tenía 4 días de muerto. El Señor le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Las personas quitaron la piedra. Lázaro llevaba 4 días de muerto. ¿Quién es Cristo? La resurrección y la vida. Eso le dijo el Señor a Marta y María en Juan capítulo 11. Y luego el Señor le dice a esa persona que había muerto, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Llevaba 4 días. Aquel que es la resurrección y la vida le dijo, resucita. Y resucitó Lázaro. Desde el momento que nosotros contamos el nacimiento de Adán, Adán nació y murió a los 930 años. De ahí hay que contar las generaciones. Están todas en la Biblia registradas. Hasta nuestro Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados a los 33 años, 4.000 años han transcurrido. De Adán a Abraham 2.000, de Abraham a Cristo 2.000. Ahora nosotros tenemos que contabilizar desde que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz a los 33 años. Ahí es la muerte espiritual de la nación de Israel. Cuando Cristo a los 33 años murió por nuestros pecados, Israel murió espiritualmente, rechazando a su Mesías Salvador. 37 años después, Israel muere nacionalmente. La nación de Israel fue destruida, la diáspora. Ahora nosotros tenemos que entender que este calendario actual, Dios lo permitió. Este calendario cuenta 365 días un año. El bíblico, no el judío, no el hebreo, el bíblico, el de la Biblia, el que maneja la iglesia gentil, yo, todos los salvados gentiles, ese calendario cuenta 360 días un año. Hay 5 días de diferencia en año. Pero Dios se ha encargado de que quede este calendario. Dios se ha encargado de que este calendario esté vigente. En Romanos capítulo 13 dice el apóstol Pablo que hay que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este tirano del Imperio Romano, Julio César, impuso el calendario juliano, que dejó de contar un año en 360 días, que es el calendario bíblico, sino que ahora alargó 5 días más, que el año sería contabilizado en 365 días. Dios lo permitió. Dios permite esto, alargando su misericordia. En 2 de Pedro 3:8, el apóstol Pedro nos dice a nosotros, la iglesia, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Vendré otra vez, iglesia mía, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa, específicamente esa promesa. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor. El día del Señor está compuesto por estos 3 eventos que ya estaba nombrando. Inicia con el rapto de la iglesia. Enoc fue arrebatado para no ver muerte. Enoc es 7º desde Adán.
La iglesia que está pisando la tierra, la iglesia de la Odisea, es la séptima. Desde que estamos contabilizando la iglesia de Éfeso espiritualmente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias. Ahora nosotros tenemos que entender que estamos en el año 2022 y tenemos que validar eso. El año 33, Israel murió espiritualmente. En Oseas 6.2, en Oseas, el libro del profeta Oseas 6.2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En el tercer día. Considerando y validando el calendario actual, que Dios ha permitido que nosotros lo tengamos, el tercer día sería el 2033. Al 33, después de Cristo, Israel murió espiritualmente. Cuando dice en Oseas 6.2, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, se debe entender que el pueblo de Israel va a resucitar espiritualmente, va a reconocer a su Mesías, viniendo de los cielos a rescatarle de la fuerza del anticristo, de la bestia, para librarles. Ahí se cumplirá lo que dice Zacarías: y verán al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo primogénito, y le preguntarán: ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor les dirá: con ella fue herido en casa de mis amigos. Y llorarán los israelitas como se llora por hijo primogénito. Reconocerán que aquel que rechazaron en la cruz era su Dios Salvador. En el tercer día, 2033 en adelante, comienza el tercer día a partir de cuando Cristo murió por nuestros pecados e Israel murió espiritualmente. Israel murió nacionalmente a los 70 años después de Cristo, pero espiritualmente murió a los 33. Hay que recordar el pasaje de Marcos capítulo 11. El Señor salía de la casa de Marta, María y Lázaro, en Betania, rumbo a Jerusalén. Y mientras iba caminando, ascendiendo a Jerusalén, halló una higuera silvestre a orillas del camino. ¿Que acaso el Señor no sabía que la higuera no tenía higos? ¿Que acaso no sabía el Señor? Lo sabía perfectamente. El Señor es el creador de todo. Pero el Señor nos estaba simbolizando algo. El Señor empezó a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Y le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Con eso el Señor estaba dándole término a la nación de Israel en el ámbito espiritual. Que nunca más ningún ser humano en la tierra fuera salvo por Israel. Ahora todo era a la iglesia gentil. De hecho, cuando llegó al templo, en Marcos 11, después de que maldijo la higuera, llegó al templo y dijo en Juan 11: ¿no habéis leído que está escrito: mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones? Mas vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Con eso se desentendió el Señor de este primer pacto y se preparaba para ir a la cruz del Calvario, a darnos un nuevo pacto a todo el mundo, no solamente a los judíos, aboliendo el antiguo pacto. Por eso que leemos en Efesios 2.15, respecto de Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos, abolida. Y dice Romanos 2.5, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Inimputabilidad penal. Inimputable penalmente. La ley tenía 2 componentes. La componente penal, que cuando uno pecaba, infringía la ley, eso es pecar, era condenada su alma a la pena de muerte. El alma que pecar esa morirá, de Ezequiel 18.4. Pero también estaba la resultante de pecar, de transgredir la ley para esta vida. Ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando uno comete pecados, infringe la ley de Dios, de los mandamientos, cuando miente, cuando roba, cuando estafa, cuando se enoja con el prójimo, cuando su conciencia le dicta que hay que hacer lo bueno y no lo hace. ¿Se acuerdan Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También se peca por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Son tantas las formas en que el hombre peca contra Dios, desobedeciendo su moral. Pero el Señor, cuando murió por nuestros pecados, Él fue imputado penalmente con los pecados que nuestras almas lo van a cometer toda nuestra vida, de todo tipo de pecados y transgresiones.
Por lo tanto, quedó satisfecha el acta de los decretos condenatorios contra nosotros. Se aplicaron sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban todos los pecados y transgresiones que todos los seres del mundo vamos a cometer. No quedó ningún pecado que el ser humano cometa ante Dios, ningún tipo de pecado, ninguna transgresión. Todas fueron remitidas a la persona de Cristo. Y dice Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos envíos a la persona de Cristo en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. Los judíos quieren levantar el tercer templo para reiniciar las ofrendas, reiniciar el sacrificio continuo, el continuo sacrificio, porque ellos siguen rechazando a Cristo. ¿Lo seguirás rechazando tú? Como aquel que pagó ya pagó por todos tus pecados, que tú no tienes que hacer nada más, solo creer que ya pagó por tus pecados, y así serás salvo creyendo. Y serás sellado con el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, en Mateo 24:36 el Señor dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Pero estaba el Señor ahí antes de ir a la cruz, antes de que surgiera la iglesia. Cuando surge la iglesia, todos los integrantes de ella empezaron a ser sellados con el Espíritu Santo, a recibirlo, a recibir al Espíritu Santo, por creer en el Evangelio. Por eso es que es tan importante Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo le está diciendo a unos creyentes que estaban ubicados en la localidad de Éfeso, eran muy poquitos, era un muy pequeño grupo de personas en Éfeso, estaban siendo perseguidos por el resto de sus connacionales y por los judíos, pero se estaban congregando en una pequeña asambleíta en la localidad de Éfeso. Ellos ya se habían arrepentido. Ellos ya habían creído en el Evangelio y el apóstol Pablo les está diciendo lo que a ellos ya les había ocurrido. Y les dice a ellos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La persona que oye el Evangelio y lo cree, el Espíritu Santo viene a él, la persona recibe el Espíritu Santo y lo tiene como un sello, es sellado con el Espíritu Santo, es el bautismo. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, fuere sellado con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Por qué el Señor pone como requisito ser bautizado? Porque el bautismo es el sello del Espíritu Santo. Dios pone el Espíritu Santo en una persona cuando realmente esa persona, oyendo el Evangelio, lo cree. Es por eso que en Hechos 19:2, el apóstol Pablo a unos discípulos les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Muchas personas dicen creer de la boca para afuera, pero solamente Dios conoce los corazones. Por eso que Dios dice: todo aquel que oyendo el Evangelio lo crea, el que creyere en el Evangelio y fuere sellado, fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ya tú ves que lo único que condena al ser humano al infierno es no creer en el Evangelio. No creer que Cristo ya te dio inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Lo que es lo mismo, vida eterna. El no saber a dónde vas tú después de morir es prueba suficiente de que no has creído al Padre, no has creído al Hijo, que ellos nos han dado vida eterna. Lo estás tratando de mentiroso. Estarás tú procurando ser salvo por las religiones, procurando entrar a la salvación, porque como no habrás creído que Cristo ya te dio vida eterna, ya te dio salvación, y tú no lo habrás creído, estarás yendo a las religiones. Católicos, bautistas, pentecostales, mormones, adventistas, testigos de Jehová, de todo tipo de religiones. No, ya el Señor nos salvó. Ya Él nos salvó ya. Por eso que el apóstol Pablo dice a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sabes tú lo que significa misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Qué merezco yo? Ser lanzado al infierno por mis pecados. Pero Cristo me salvó por su misericordia y por gracia. ¿Qué es lo que significa gracia? Recibir lo que no merecemos, sin mérito, gratuitamente. Pero las religiones dicen que no, que hay que hacer méritos, que hay que dejar el pecado para poder llegar a ser salvo, porque si tú pecas pierdes la salvación. Todo eso son herejías religiosas. Cristo ya nos salvó.
Si tú no lo crees, eres condenado, porque estarás haciendo a Dios mentiroso. Pero si crees, haces válida la salvación para ti por la fe, por creer en la parte que te corresponde a ti en el trato. Dios nos hizo un nuevo trato, un nuevo pacto. La parte de Dios fue su gracia, poniendo a Cristo en la cruz del Calvario para Él ser condenado a la muerte por nuestros pecados. Y la parte nuestra, para cerrar el trato, es que le creamos la salvación a Dios. Y tú cuando crees que Cristo ya te salvó, tú eres salvo, se confirma la salvación para ti, cierras el trato con Dios, el nuevo pacto, en la fe en la sangre de Cristo que derramó en la cruz. En 1 de Juan 1.7 leemos, 1 de Juan 1.7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si tú pecas, esa sangre te limpia de tu pecado. Si pecas, te vuelve a limpiar de todo pecado. ¿Qué parte de la palabra todo no has entendido? ¿O de la expresión todo pecado? Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo a estos judíos, pero del día y la hora nadie sabe, Mateo 24:36, ni aun los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre. Pero el mismo Señor Jesucristo dice, en Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, se la está diciendo a sus discípulos, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo a los discípulos? ¿Recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Porque es la promesa. Cristo prometió, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que te condena al infierno, no creer que Cristo ya te salvó. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás. Juan 10:28, y tú no le has creído. No le has creído porque tú no sabes a dónde vas después de morir. Eso es prueba de que no lo has creído. Es prueba de que no le has creído. Créele, querido amigo, créele que ya Cristo cuando murió por tus pecados te salvó, te dio vida eterna, inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Que cuando tu alma peca, nunca más es condenada penalmente. No hay muerte eterna para tu alma. Créelo. Si eso fue lo que hizo Cristo en la cruz cuando murió por tus pecados y por mis pecados. Pero Cristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. Juan capítulo 16, versículo 12. Pero aún no las podéis sobrellevar. Si yo te las digo, no las vas a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ahí sí. Ahora cuando empezó en Pentecostés a cumplirse la promesa, los verdaderos creyentes en el Evangelio empezaron a ser sellados con el Espíritu Santo, uno a uno. Todo aquel que oyendo el Evangelio y creyéndolo era sellado con el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo empezó a revelar. Es por eso que ahora los que somos portadores del Espíritu Santo, es decir, los que somos integrantes del genuino y legítimo cuerpo espiritual de Cristo, que es la Iglesia, somos guiados a toda la verdad. Sí podemos saber. Tanto es así que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el mismo Señor Jesús dice a la iglesia, si no velas, si no estás velando, vendré a ti como ladrón, y de manera alguna sabrás a qué hora vendré sobre ti. Resulta que a los judíos le está diciendo, del día y la hora nadie sabe. Y resulta que aquí en Apocalipsis 3:3 dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podemos llegar a saber la hora. ¡Wow! Estamos muy cerca de que Cristo venga a cumplir su promesa, de llevar a su iglesia última en la tierra, el remanente que está quedando. Nosotros somos el remanente. Prácticamente toda la iglesia ya está en los cielos. Todos los que han muerto en Cristo. Estamos esperando el evento de Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos esperando el evento. Ya se han cumplido 2022 años después del nacimiento de Cristo. El 2033 será el inicio del tercer día. Será la segunda venida de Cristo al mundo para que Israel vuelva a tener vida espiritual. 7 años antes comenzará la tribulación en la tierra. 2026 más 7, 2033. Eso no significa que la iglesia va a ser arrebatada al 2026. La iglesia puede ser arrebatada ahora mismo. ¿Por qué tiene que ser arrebatada la iglesia?
Porque Dios nos enseñó siempre esto, que Dios siempre hace diferencia entre el justo con el impío. ¿No fue eso lo que le preguntó Abraham al Señor en Génesis 18? ¿Castigarás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Estaba a punto el Señor de vertir su ira sobre el antiguo mundo urbano, las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Y ahí estaba metido Lot. Abraham empieza a interceder por Lot, su sobrino, porque estaba en Sodoma y Dios iba a destruir Sodoma. Y empieza en Génesis capítulo 18, empieza Lot a interceder por su sobrino, empieza Abraham a interceder por su sobrino Lot. Y le dice a Abraham, Señor, ya que tú vas a destruir estas ciudades, ¿castigarás al justo con el impío? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué atrevimiento de Abraham, ¿eh? Pero era su amigo, por eso se atrevía. Y le dijo a Abraham, ¿y si hubieran 50 justos en Sodoma? ¿Castigarás a toda la ciudad y no perdonarás por amor a esos 50? Y siempre el Señor dejó constancia que en tanto hubieran justos en la tierra, nunca procedería a castigarlos a todos. Porque el Señor hace diferencia entre el justo con el impío. ¿Quién es el justo hoy en día? ¿El que hace buenas obras? ¿El que deja de pecar? ¿Quién es el justo hoy en día? ¿El que está perseverando, guardando santidad, siendo caliente? No, el justo es aquel que cree. Génesis 15:6, Abraham, padre de la fe, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. El injusto Abraham fue declarado por Dios justo, solamente por creerle. Tú tenés que leer todo el capítulo 15 de Génesis, del 1 al 6. Ahí estaba muy triste Abraham porque él estaba muy viejito y Dios le había prometido un hijo y él no lo tenía. Sara estaba muy vieja, casi 90 años, y toda la juventud de Sara había sido estéril. Abraham tenía casi 90 años, o casi 100 años. Y Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham le dice a Dios, mira que este Damaseno que se llama Eliezer, que es esclavo mío, él me va a heredar todos los bienes que tengo. Y Dios le dice a Abraham, no te va a heredar sino que un propio hijo tuyo que tendrás con Sara te va a heredar. Sal de tu casa, mira las estrellas del cielo. Y Abraham mira las estrellas. Y Dios le dice, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Y creyó, sin que hubiera sucedido nada. Sara seguía tan estéril como siempre, tan viejita como siempre. No había sucedido nada, solamente por oír a Dios lo que Dios le estaba prometiendo y creyéndolo, Dios lo justificó por creer. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creer sin obras, sin hacer méritos. Abraham no hizo nada, solamente oyendo lo que Dios le estaba diciendo y creyéndolo, Dios lo justificó. En Romanos 3:10 dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, Abraham tampoco era justo. Pero Abraham, el injusto, fue declarado por Dios justo por creer. En Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un injusto como yo, como tú, como todos, oye el Evangelio y lo cree, Dios lo declara justo, lo justifica por la fe. Por eso es que es tan importante creer en la obra de salvación sustitutiva, completamente consumada por Cristo en la cruz. Lo cual significa para nuestras almas inimputabilidad penal para la alma pecadora. Nuestras almas son pecadoras. Que cuando pecamos nunca más somos penalmente condenados. Porque aquel que fue penalmente condenado, a la muerte por supuesto, y por todos nuestros pecados fue Cristo. En primera de Pedro 2:24 leemos de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos los nuestros, los que vamos a cometer hasta que nos muramos, para dejarnos inimputables, igual que los jóvenes de hoy en día ante la ley. Son inimputables cuando cometen delitos. ¿Quién también era inimputable? En el huerto del Edén, Eva. Vemos varias actividades pecaminosas en Eva, pero era inimputable porque la ley le había sido dada a Adán, no comer del árbol. Pero Eva estaba rodeando el árbol, separada de Adán, le mintió a la serpiente, estaba diciendo, Dios dijo, no le tocaréis para que no muráis. La serpiente le dijo en Génesis 3, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto?
Dios había dicho en Génesis 2, versículos 16, 17, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, Adán, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Solamente no comer. Pero Eva, cuando le responde en Génesis 3 a la serpiente, le dice, Dios ha dicho no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Agregar es mentir, tergiversar. Eso estaba haciendo Eva. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, como dice Romanos 5:13. Eva comió del fruto y el pecado no entró al mundo. Eva vio el árbol que era codiciable. Eva codició. Tú tienes que leer Génesis capítulo 3. Más adelante Dios da estos mandamientos al pueblo de Israel. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. No codiciarás, no mentirás. Eran cosas que estaba haciendo Eva. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo en la cruz del Calvario a nosotros nos ha dejado igual que Eva. Somos pecadores y moriremos siendo pecadores, pero nos ha dejado inimputables ante la ley, porque la ley en la cruz del Calvario fue abolida por Cristo. Querido amigo, cree en el precioso Evangelio. Son buenas noticias de salvación, que tú has sido salvo en la cruz por sustitución de toda tu vida. Cristo tuvo que sustituirnos toda nuestra vida en el aspecto judicial, en lo que tiene que ver con enfrentarnos a Dios en un juicio. Toda nuestra vida sustituida por la vida de Cristo. Todos los pecados de nuestra vida cargados en el cuerpo de Cristo. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo oíste? Primera de Pedro 2:24. Él mismo, Cristo Jesús, por amor a nuestras almas, el inmortal, el único que podía levantarse de la muerte después de ser condenado a la muerte por nuestros pecados. Si nuestras almas tuvieran que enfrentar el juicio ante Dios, por un solo pecado nuestras almas van condenadas eternamente al lago de fuego y no podemos volver a la vida después de ser condenados a la muerte. Mas Cristo sí, por eso que nos sustituyó. Él podía volver a morir, volver a vivir después de morir. Nuestras almas no. Por eso nos sustituyó en un juicio que se celebró, ocurrió en la cruz del Calvario. Al tercer día volvió a la vida Cristo y apareció a 500 testigos a la vez durante 40 días. Y luego de eso les dice a sus discípulos a las afueras de Jerusalén, id por todo el mundo y predicad, anunciad que yo os he dado vida eterna, inimputabilidad penal para vuestras almas pecadoras, para que cuando ustedes pequen, nunca más sus almas sean condenadas a la muerte del infierno por pecar, porque yo fui el que fue condenado a la muerte en vez de ustedes por sus pecados. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo pusiere mi Santo Espíritu, aquel que recibiere el Espíritu Santo será salvo, y el que no será condenado. Hechos 19:2. ¿Recibisteis al Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Tienes que creer de todo corazón en el Evangelio. Y ahí el Espíritu Santo vendrá a ti. En Romanos 8:9, al final del versículo, advierte el apóstol Pablo. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Aunque vaya a la iglesia, aunque sea muy cristianito, aunque esté guardando una vida en santidad, aunque se comporte muy competito, ayude a los demás, sea muy moral, si tú no tienes al Espíritu de Cristo, si tú no has recibido al Espíritu Santo, no eres de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16, porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo que hemos recibido los creyentes en el Evangelio, da testimonio a nuestro espíritu, al nacido de nuevo, al espíritu nuestro que Dios nos hizo nacer de nuevo, de que somos hijos de Dios. Seguridad absoluta de que somos hijos de Dios. ¿Has sido tú hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. El que no naciere del agua, el que no pusiera atención a la palabra de Dios para nacer de la palabra de Dios, porque el agua es la palabra de Dios, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, con E mayúscula, del Espíritu, en que no fuera sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios no viniese a morar en él, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Has oído el Evangelio? Te lo estoy predicando. Este es el Evangelio, que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, por los tuyos, todos los tuyos, los que vas a cometer toda tu vida, para dejarte con vida eterna tu alma, inimputable. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, te ha dado inimputabilidad penal para tu alma pecadora, lo que es lo mismo vida eterna. ¿Lo has creído?
¿Has creído que Cristo te salvó? ¿Lo has creído? ¿Que cuando pecas nunca más tu alma tiene que responder por esos pecados, siendo tu alma condenada a la muerte? Porque aquel que en vez de ti, en vez de tu alma, por amor a tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, tus mentiras, tus depravaciones, tus fornicaciones, tus injurias, tus calumnias, tu desamor a Dios, tu desamor al prójimo, todos los pecados le fueron imputados penalmente a Cristo. Por amor a tu alma, Él se los dejó cargar en su cuerpo. Y Él los pagó para dejarte inimputable a tu alma. Todos vamos a morir físicamente, pero el alma es la que está en riesgo. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Es tu alma la que tiene que ser salva. ¿Ya has sido salvo? ¿Tu espíritu ha nacido de nuevo? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿O estás en la religión? ¿Estás procurando tú por tus méritos ser salvo? Antes del hombre ser salvo, para Dios todas sus justicias son trapos de inmundicia. No le lleves tus obras a Dios para ser salvo. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cuando tú seas salvo por la fe, creyendo en el Evangelio, ahí sí que haz obras para Dios. Abraham, en Génesis 15, versículo 1 al 6, fue salvo por la fe. Pero después fue justificado por la fe. Justificado para poder ir al cielo. Siendo un injusto, Dios lo declaró justo. Fue justificado por la fe, en Génesis 15:6. Pero 7 capítulos más adelante, Abraham tuvo que ser justificado por las obras para recibir bendición. Asimismo nosotros. Por eso que dice Santiago 2, ¿no fue justificado Abraham nuestro padre cuando sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar? A ver. Abraham ya era salvo. Ya su hijo había nacido. Antes de nacer, Abraham había sido justificado por la fe, salvo con vida eterna. Asimismo también nosotros los creyentes somos salvos con vida eterna cuando creemos sin ver, sin mérito, sin hacer obras, solamente creyendo en el Evangelio. Pero ahora cuando somos salvos tenemos que hacer méritos, obras, para ser justificados por las obras en el tribunal de Cristo, para recibir premios, igual que recibió premio Abraham. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham, ¿por cuánto has hecho esto? Esta obra de obediencia, Abraham. Tú ya eres salvo, Abraham. ¿Por cuánto has hecho esto? Que no me ha rehusado tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. Nosotros también somos salvos sin obras. Somos justificados solamente por creer, por la fe. Mas cuando ya somos salvos, tenemos que hacer obras no para ser salvos, sino para ser justificados por las obras para el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, a los creyentes, a los salvados, el apóstol Pablo escribe, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él según lo que nosotros hayamos hecho, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Significa, todas las obras que tú hiciste tendientes a salvar almas van a ser evaluadas. Si fueron hechas de buena calidad, entonces recibirán premios, coronas, galardones. Pero si fueron hechas de mala calidad, sufrirás pérdida, serán malas obras. No, ningún pecado será traído a la palestra en el tribunal de Cristo, porque Cristo dijo, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados. Quedaron todos filtrados en la cruz del Calvario. Hermoso Señor, nos ha lavado con su sangre de todo pecado. Pero lo que sí va a ser considerado en el tribunal de Cristo, el juicio a los salvados que se hace celebrar en el cielo, son todas las obras que hicimos tendientes a salvar almas. Por eso que el salvado que no predica el Evangelio, no comparte el anuncio de buenas nuevas de salvación con sus demás amigos, familiares, sufre pérdidas. El salvado que se da licencia para pecar contrista al Espíritu Santo. Y estando el Espíritu Santo que él lo recibió por la fe contristado, no le dan ganas de leer la Biblia, no le dan ganas de orar, no le dan ganas de interceder por los demás, no le predica el Evangelio a nadie. Esos son pérdidas del salvado. Pérdidas de coronas, pérdidas de galardones. Oh, querido amigo, en Santiago capítulo 2, Santiago está escribiéndole exclusivamente a salvados. Los religiosos dicen la fe sin obras es muerta, pero el apóstol Santiago está escribiéndole a las 12 tribus de la dispersión. La primera iglesia en el tiempo era compuesta por puros judíos y eran las 12 tribus que estaban siendo dispersas por lo que estaban dependiendo celosamente del cumplimiento de las obras de la ley, por el resto de los fariseos, los religiosos judíos, entre ellos Pablo. Cuando el apóstol Santiago escribe la carta de Santiago, ni siquiera Saulo de Tarso había sido salvo, todavía seguía asolando la iglesia, estaban todos en la dispersión. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Capadocia, Bitinia, Asia,
estaban siendo dispersos porque ellos dejaron de estar en las obras. Ahora creyeron que Cristo les había dado salvación y vida eterna. Ya no era necesario sacrificar animalitos. Cristo había sido sacrificado por los pecados de todo el mundo. Era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Mas Saulo de Tarso y todos los fariseos perseguían, asolaban a los verdaderos creyentes, los poquitos que eran salvos. Y eran personas asoladas, estaban en la dispersión. Por eso es que Santiago está escribiéndole solamente a salvados. Siempre está diciendo hermanos, hermanos míos, hermanos, hermanos míos. Toda la carta de Santiago. La fe sin obras es muerta, hermanos míos. Ustedes que ya han sido salvos, si no hacen obras, no están demostrando que tengan fe. El salvado, cuando ha sido justificado por la fe, tiene que demostrar que tiene fe obedeciendo los mandamientos del Señor. Por ejemplo, el Señor dijo en Marcos 11:24, por tanto, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Hay que tener fe para ser premiado en el tribunal de Cristo, no para ser salvo. Una vez que uno ha sido salvo, justificado por la fe, ahora tiene que hacer obras, méritos, no para ser salvo, ni tampoco tiene que dejar de pecar para no ser condenado. No, ya tiene vida eterna, inimputabilidad penal para el alma pecadora. Pero tiene que hacer obras para poder ser premiado y bendecido en el tribunal de Cristo. Abraham fue salvo, justificado por la fe en Génesis 15:6. 7 capítulos más en Génesis 22, Abraham ya tenía salvación y vida eterna. En el capítulo 22 fue justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Lo mismo un ser humano hoy. El ser humano es justificado por la fe sin obras, solamente creyendo. Y luego tiene que ser justificado por las obras para el tribunal de Cristo. Estamos muy cerca de que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Has sido salvo? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Te has arrepentido de tu condición en la que estás? ¿La has reconocido? Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de que sin Cristo mi espíritu está muerto, mi alma está condenada a la muerte, mi alma está viva, pero condenada a la muerte, y moralmente estoy corrompido. Cuando el ser humano es salvo, no le son quitadas las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21, el bautismo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Tú que has oído el Evangelio, este es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos, todos los tuyos y los míos, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Tú que lo has oído, ¿lo has creído? Cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo. Dios pone el Santo Espíritu en aquel que cree en el Evangelio, de todo corazón, no el que cree de la boca para afuera. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que recibe el Espíritu Santo? Empieza a predicar el Evangelio, empieza a tener comunión con otros hermanos en la fe que también tienen al Espíritu Santo morando en ellos también. Empiezan a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Empiezan a orar por las almas perdidas. Empiezan a buscar otros hermanos en la fe que también tengan al Espíritu Santo para tener comunión con ellos. Empiezan a ser guiados a toda la verdad. No creen doctrinas falsas como las pentecostales, como las calvinistas, como los adventistas, como los testigos de Jehová. Empiezan a ser guiados a toda la verdad. Eso dijo Cristo en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros los que tenemos al Espíritu Santo sabemos que estamos a punto de ser arrebatados. En Mateo 24:36, el Señor dijo a los judíos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Pero Cristo al tercer día resucitó, después de morir por nuestros pecados en la cruz, estuvo por más de 40 días apareciendo más de 500 testigos a la vez, y luego ascendió al cielo, dándonos la gran comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él creyere, y yo le pusiere mi Santo Espíritu en Él lo recibiera el Espíritu Santo, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y ascendió a los cielos el Señor. Y ahora fue con el Padre. Y luego vuelve el Señor a darle un mensaje a la iglesia. Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el mismo Señor Jesús, ya habiendo conversado con el Padre Celestial. Y ahora nosotros con el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. ¿Se acuerdan? Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda la verdad. Sabrán todo. Y ahora
viene el Señor a Patmos, donde estaba Juan. Y en Juan 3:3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, perdón, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el Señor le dice a la iglesia, retén lo que tienes, acuérdate pues de lo que has oído, y reténlo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. O sea, sí podemos saber la hora. Maravilloso tener al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Bien, querido amigo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La puerta de salvación se está cerrando. Entrad por la puerta estrecha, dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. ¿La has hallado tú? Se llama Cristo, tu Salvador, el que murió por tus pecados en la cruz, dejando inimputable penalmente a tu alma pecadora, con vida eterna. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Tienes que creer en el Evangelio y convencer a Dios que le has creído. Dios tiene que cerciorarse de que tú le has creído de todo corazón, que te ha dejado Cristo inimputable penalmente. Eso fue lo que hizo Cristo cuando murió por tus pecados. Los pagó todos, pagó toda tu deuda de toda tu vida aquí en la tierra. Que por ningún pecado que tú llegues a cometer en esta vida aquí en la tierra, tu alma tendrá que ser condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por ese motivo, ya te he dicho el Evangelio. ¿Lo has creído? Si tú lo crees, Dios pone su Santo Espíritu en ti. Es por eso que dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Pablo a esos efesios que habían creído. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia en los cielos. Las arras la prenden garantía, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La gente caminando por el camino ancho, totalmente indiferente al Evangelio, marchando rumbo al infierno, sin apercibirse respecto a dónde va después de morir. No entra por la puerta estrecha, rechaza a Cristo, no quiere oír de Cristo, no entra por la puerta estrecha. En Él también vosotros, oh Efesios creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el evento del rapto. Esa es la redención del cuerpo físico. En Romanos 8 el apóstol Pablo dice, porque toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino nosotros también, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Redención, cuando Cristo venga desde los cielos y nos llame a su presencia, transformando nuestros cuerpos corruptibles a un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, incorruptible en gloria. Tal como Cristo se le aparece a Juan en Patmos, brillante, en gloria. ¿Recibisteis al Espíritu cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Recuerda, Hechos 19:2, Pablo preguntándole a unos discípulos, ¿recibisteis al Espíritu cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo recibisteis? Romanos 8:9 al final del versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú recibes al Espíritu de Cristo y eres de Cristo cuando crees en el Evangelio. Oyes y crees en el Evangelio. Que Dios les bendiga. Desde la playa de Ritoque. Ulises Astudillo. ¿Cómo está la cosa? No, combinado.
Cristo murió por sus pecados y los salvó, amigo, ¿ah? Cristo murió por sus pecados y los salvó. Sí, está bien. Cristo murió por los pecados y nos salvó. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que hay que predicarles a las gentes, para que ellos oigan el Evangelio y lo crean. El apóstol Pablo en Romanos 10 dice, ¿cómo oirán si no ver quién les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El Espíritu Santo que hemos recibido nos envía a predicar el Evangelio a las almas, a las que están en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Efesios 2, versículo 1 en adelante. Pablo, escribiéndole a los que ya habían sido salvos, que estaban en Éfeso, la pequeña iglesia en Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe de ustedes. Y esto, la gracia de Dios, no de nosotros, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez que el ser humano oye el Evangelio y lo cree, es salvo. Y Dios, como lo conoce Dios que Él se arrepintió y creyó en el Evangelio, Dios lo predestina para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ya ha sido salvo por su propia fe y por haber recibido la gracia de Dios por la fe. Por eso dice Romanos 8:29, a los que antes conoció que tú te arrepentiste y creíste en el Evangelio, porque Dios tiene omnisciencia. Dios no requiere que transcurra el tiempo para saber cuándo tú te vas a arrepentir y vas a creer en el Evangelio. Por lo tanto, ya te conoció. Todas las decisiones Dios las conoce. A los que antes conoció que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, a estos también predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. La salvación fue lograda por Cristo para todos los seres humanos. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Todos los pecados del mundo, de todas las almas del mundo, fueron sobre Cristo. Él ha salvado a todos. Ahora el ser humano tiene que creer. El que no cree es condenado, que Cristo ya lo salvó. Por eso que dice en Efesios 1:5, adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. La salvación está disponible para todo aquel que cree. Y la fe no es la que Dios te tiene que dar para tú poder creer, como dicen los calvinistas. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El ser humano tiene que prestar oídos a la palabra de Dios para poder adquirir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La voluntad de Dios, que todas las almas sean salvas. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mentira lo que dicen los calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros lo dejó a su suerte. Mentira diabólica. Cristo en la cruz del Calvario ha dado su vida por la vida de todas las almas del mundo. Ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no por los pecados de los elegidos. No, por todos. Lo que pasa es que la persona que no cree invalida esa salvación tan grande que Cristo logró y consumó por nosotros en la cruz, que es una salvación sustitutiva. Cristo sustituyendo a todo ser humano en este mundo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué parte de la palabra todos no te queda? Que Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No es como dicen los calvinistas. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Dios les bendiga. Desde la playa de Ritoque, Quintero, Chile, Sudamérica, Ulises Astudillo.